Este es un video adicional de la serie de fundamentos de Deep Learning donde explico cómo calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a las entradas, pero no las entradas que llegan provenientes de la función de softmax, sino las entradas que llegan a la función de softmax. Y vamos a mostrar por qué es más eficiente hacer el cálculo de esta forma. Continuamos. Previamente hemos visto que el gradiente de la función de pérdida L con respecto a los scores arrojados por nuestra red neuronal está dado por la diferencia de las probabilidades que nuestro modelo predice menos la clase correcta a la que pertenece la imagen que estamos procesando. En este video vamos a explicar cómo llegamos a esta fórmula, es decir, vamos a mostrar cómo obtener la derivada de la función de pérdida con respecto a los scores z. Antes de hacer esto, es importante que recordemos qué significa cada una de las variables de esta fórmula. Comenzando con z, z representa los scores que arroja nuestro modelo de red neuronal. En el caso de este modelo sencillo de una sola capa, z está dado por el producto de nuestra matriz de pesos sinápticos por el vector de entrada x más los biases asociados a cada una de las neuronas en esta capa de salida. Es importante notar que si se tratara de una red neuronal más grande, es decir, con más capas o con más neuronas en cada capa, al final de la red neuronal habría una capa de salida y los valores que arroja esta capa de salida son nuestros valores de z o scores. Por lo tanto, z es un valor que siempre vamos a obtener, es decir, los scores siempre los vamos a calcular independientemente del tamaño de nuestra red neuronal. Si se tratara de un modelo que tiene más capas, la única diferencia sería que z estaría dado entonces por la multiplicación de la matriz W con los pesos sinápticos asociados a esa última capa de la red neuronal y en vez de multiplicarse por la entrada estaría multiplicándose por las salidas de la capa anterior en la red neuronal. Entonces, este vector z entra a la función softmax donde estos scores, estos valores numéricos, se convierten a probabilidades. Y esas son las probabilidades que arroja nuestro modelo. Por lo tanto, la salida de la función softmax está dada por esta ecuación y es el valor que nosotros llamamos y con gorrito, que es este valor, el primer valor, en la fórmula de la derivada de la función de pérdida con respecto a z. Finalmente, la función de pérdida L es un valor escalar que representa qué tan bien funcionan los parámetros actuales para identificar la clase a la que pertenece la imagen que estamos procesando. En este caso, qué tan buenos son los parámetros para identificar esta imagen de perro como perro. Es importante también que notemos que los valores y entonces son un vector de probabilidades, donde tenemos primero la probabilidad de que la imagen sea un gato, luego tenemos la probabilidad de que sea un perro y finalmente la última neurona está correspondiendo a el score de que la imagen pertenezca a un ave, pero al pasar por la función softmax tenemos que representa la probabilidad de que pertenezca a un ave. Y, que indica los valores correctos de la clase a la que pertenece la imagen que estamos procesando, estaría dada por un one hot vector, donde tenemos ceros para las clases incorrectas y 1 para la clase correcta. Notemos que en este caso tendríamos que solamente la clase perro, que es la clase correcta a la que pertenece esta imagen, tienen 1 y los demás tienen un 0. Es decir, 0 para la clase gato, 1 para la clase perro y 0 para la clase ave. Y así es importante que notemos que la forma en la que calculamos la pérdida para un elemento de entrada en particular, utilizando la función de cross entropy o entropía cruzada, cross entropy, se reduce simplemente a menos el logaritmo natural de la probabilidad arrojada por nuestro modelo para la clase correcta, es decir, de la probabilidad arrojada para la clase perro, que sería este valor en este modelo sencillo que hemos estado procesando. Esto se justifica simplemente porque podemos observar que la pérdida para un elemento en particular está dado por el producto elemento-elemento de el valor correcto de y, es decir, la clase correcta a la que pertenece nuestra imagen, por el logaritmo natural de la predicción de nuestro modelo. Si analizamos esto, recordemos que y entonces está dado por un vector one hot vector de 0, 1 y 0, que estaría multiplicado elemento-elemento por el logaritmo natural de las predicciones que arroja nuestro modelo, que en este caso sería el logaritmo natural de la probabilidad de que sea un gato, la probabilidad de que sea un perro y la probabilidad de que sea un ave. Al hacer esta multiplicación elemento-elemento y luego sumar todos los valores de acuerdo a esta fórmula que tenemos indicada aquí en la parte de arriba, nos damos cuenta que el único resultado que va a ser diferente de 0 va a ser 1 por el logaritmo natural de la probabilidad de que se trate de un perro. Es decir,
el valor que arroja nuestra función, nuestro modelo, después de la función softmax. A ese valor le calculamos su logaritmo natural. También tenemos este signo menos, por lo tanto tenemos menos acá. Y esto realmente lo que nos dice es que esta función que tenemos arriba se reduce simplemente a menos el logaritmo natural de la predicción de nuestro modelo para la clase correcta. Es decir, en este ejemplo, para la clase perro. Ahora, notando que esta es la reducción o esta es la simplificación a la que llegamos para obtener la función de pérdida de un ejemplo en particular, está dado por menos el logaritmo natural de la variable, en este caso la estamos llamando y gorro de k, donde k es la clase correcta. Pero de forma general, la función de menos el logaritmo natural de una variable está dada por esta gráfica que tenemos aquí. Y si nos damos cuenta que considerando que los valores viables, los valores posibles para la predicción de nuestro modelo a la salida de la función softmax son probabilidades y tienen un valor entre 0 y 1, solamente nos interesa entonces el rango de posibilidades de menos el logaritmo natural entre 0 y 1. Por lo tanto, podemos ver que si la predicción para la clase correcta es igual a 1, la función de pérdida, L, estaría teniendo un valor de 0. Lo cual es un resultado muy intuitivo, ya que si está prediciendo con probabilidad de 1 que la clase a la que pertenece es la clase correcta, pues no queremos tener una función de pérdida grande. Por ejemplo, si fuera un valor, vamos a decir, de 0.9, tendríamos un valor que sigue siendo un valor de pérdida bastante pequeño. En caso contrario, si la probabilidad que está arrojando para la clase correcta fuera un valor pequeño, vamos a decir 0.1, podemos ver que entonces la función de pérdida tiene un valor mucho más grande. Por lo tanto, esa es la intuición que podemos observar para entender por qué esta función de pérdida cross entropy se reduce a esta simplificación que es menos el logaritmo natural de la predicción de nuestro modelo para la clase correcta. Entonces, una vez que hemos visto esta intuición, ahora sí podemos proceder a cómo calcular la derivada o el gradiente de la función de pérdida con respecto a los elementos z. Recordemos que el gradiente es la derivada parcial de un escalar, en este caso sabemos que la función de pérdida es un escalar, con respecto a un vector de entrada. Y en este caso, el vector de entrada, como vimos en la imagen anterior, se trata de los scores que arroja nuestro modelo de red neuronal. Y podemos ver que efectivamente es un vector, ya que tenemos una salida para cada una de las neuronas que integran la última capa de nuestra red neuronal. Considerando así que nuestro modelo de red neuronal es un modelo de múltiples capas o de una sola capa, con múltiples neuronas o con pocas neuronas, no nos importa, es un modelo de red neuronal, pero que va a recibir como entradas una imagen a la que vamos a llamar X, va a recibir también una serie de parámetros W, y también va a tener una serie de biases. Y estamos utilizando un modelo tipo gráfica computacional para hacer un poquito más general la implementación. Lo único que nos interesa saber es que hay una serie de parámetros asociados, una entrada asociada y un bias asociado. No nos interesa saber cuántos parámetros en total hay dentro de la red neuronal o cuántas capas o neuronas hay en este modelo de red neuronal. Después de todo el procesamiento de esta imagen de entrada con los parámetros y biases a través de esta red neuronal, vamos a tener una salida que son nuestros scores, como explicamos anteriormente, a los cuales les llamamos z. Y de nueva cuenta notamos que esto es un vector. Después estos entran a la función softmax y a la salida de la función softmax tenemos el vector y con gorrito, que es la predicción de nuestro modelo, los cuales entran a la función que ya hemos mencionado previamente. Ahora, previamente explicamos que el proceso de retropropagación lo que nos permite es obtener el gradiente de la función de pérdida con respecto a la salida de cada unidad de cómputo, de cada neurona, por ejemplo, o de cada capa en la red neuronal. Por ejemplo, estrictamente podemos decir que aquí tendríamos la derivada de la función de pérdida con respecto a la función de pérdida, sería el gradiente que se envía de regreso en este punto. Después aquí tenemos que calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a la predicción de nuestro modelo y ese gradiente lo retropropagamos entonces para así obtener la derivada de la función de pérdida con respecto a los scores. Para esto tendríamos que aplicar la regla de la cadena como hemos mencionado previamente. Esto sería de la siguiente forma. La derivada de la función de pérdida con respecto a los scores estaría dada por la derivada de la función de pérdida con respecto a y con gorrito, es decir, esta, la cual va de regreso aquí a la función softmax, y luego tendríamos por la derivada de esa salida de la función softmax con respecto a z.
Esta sería la fórmula en la que calcularíamos la derivada de la función de pérdida con respecto a z, haciendo uso de la regla de la cadena y el algoritmo de retropropagación que hemos explicado previamente en otro video. Sin embargo, matemáticamente resulta mucho más fácil y mucho más eficiente unir estas dos operaciones, la función softmax y el cálculo de la pérdida, como un solo módulo y directamente calcular la derivada de la pérdida con respecto a los scores z sin tener que hacer uso de la regla de la cadena. Es decir, vamos a simplificar nuevamente nuestro modelo y ahora lo que vamos a hacer es que, bueno, tenemos nuestro modelo de red neuronal, el cual recibe nuestra imagen de entrada, nuestros parámetros y nuestros biases, produce ciertos scores z, los cuales entran a un bloque que combina la función softmax con la entropía cruzada y así obtenemos la función de pérdida. Y lo que queremos entonces es obtener el gradiente de la función de pérdida con respecto a los scores z. Y para esto tenemos que hacer uso de las reglas de diferenciación de cálculo. Estrictamente estaríamos hablando de cálculo multivariable y estaríamos hablando de que calculamos derivadas parciales. Dada esta explicación de qué representa cada una de las variables, ahora sí podemos proceder a cómo calcular la derivada o el gradiente de la función de pérdida con respecto a z. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, antes que nada, vamos a reescribir las fórmulas que tenemos donde la función de pérdida está dada por menos el logaritmo natural de la predicción de nuestro modelo para la clase correcta, y esta predicción de nuestro modelo es la aplicación de la función softmax, la cual está dada por la siguiente fórmula, donde cada uno de los valores de los scores son utilizados como exponente para elevar e, y así dividimos luego la sumatoria de todos esos números para obtener una probabilidad. Tomando en cuenta estas dos ecuaciones, tenemos que la función de pérdida está dada por menos el logaritmo natural de esta ecuación. Y déjenme copiarla y sustituirla. Antes de aplicar la derivada de la función de pérdida con respecto a z, lo que vamos a hacer es notar que podemos hacer uso de la regla de los logaritmos y descomponer o reescribir este logaritmo natural de una división, de un cociente, como, voy a dejar el signo menos aquí afuera, el logaritmo natural de e a la z k, es decir, la predicción, el score, e elevado al score para la clase k, menos el logaritmo natural de el denominador aquí, que sería la sumatoria de e elevado a todos los scores para j igual a 1. Y podemos decir que esto es hasta n si quisiéramos, donde n es el número de clases. Esta expresión todavía puede ser simplificada un poco más. Vamos a notar primero, vamos a multiplicar este signo menos por la expresión, por los términos que están aquí adentro, y vamos a notar que este menos se multiplica con menos, por lo que el primer término nos quedaría el logaritmo natural de la sumatoria de e a la z para cada elemento j, para j desde 1 hasta todos los números de clases. Este sería este elemento de acá, que estaba originalmente como negativo, pero ahora lo multiplicamos con este negativo y nos queda positivo. Y este negativo estaría afectando este término, menos el logaritmo natural de e a la zk. El logaritmo natural de e se cancelan, por lo que nos quedaría simplemente menos zk. Y ahora sí, esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la derivada de L con respecto a Z. Y estrictamente, ya hemos dicho, se trata del gradiente, es decir, la derivada parcial de L con respecto a un vector Z. Y es importante que notemos que vamos a calcular qué tanto cambia este valor escalar de la función de pérdida para cada elemento Z. Por lo tanto, vamos a decir que es la derivada con respecto a cada elemento ZI. Y notemos que podemos dividir esta expresión en dos. Tiene dos términos, la podemos dividir entonces como la derivada parcial del logaritmo natural de la sumatoria de e a la zj menos la derivada de zk con respecto a zi. Notemos que aquí no puse los límites de la sumatoria para tener un poco menos notación, pero sabemos que la sumatoria va desde j igual a 1 hasta n, es decir, hasta el número de clases. Y ahora es importante que notemos algo, porque tenemos aquí, el primer término es un término un poquito más complejo, vamos a trabajarlo después, pero el segundo término, la parcial del elemento k de z con respecto al elemento i de z, en ambos casos estamos hablando del vector z, por lo tanto, va a haber un punto en el que k sea igual a i, y dado que estamos hablando de operaciones que son elemento-elemento, los valores de z donde k es diferente de i, la derivada de esos elementos con respecto a z de i van a ser iguales a 0. Sin embargo,
cuando tengamos que k es igual a i, esa derivada va a ser entonces la derivada de z de i, o el elemento i de z con respecto al elemento i de z, la cual va a ser igual a 1. Por lo tanto, este valor va a ser igual a 1 solamente cuando i es igual a k, cuando estamos hablando del mismo índice. Para todos los demás valores va a ser igual a 0. Y esta función es una función que recibe el nombre de delta Kronecker y está representada por este símbolo delta, donde decimos que la delta Kronecker de i y k está dada por 0 para todos los valores donde i es diferente de k, pero 1 cuando i es igual a k. Por lo tanto, podemos reescribir esta expresión como la delta Kronecker de ik. Y entonces esta expresión se reduce a la derivada parcial del logaritmo natural de la sumatoria con respecto a z al elemento i de z menos la delta Kronecker para i y k. Esta parte de aquí ya indica la derivada. Es importante no confundir que esta notación de delta Kronecker es diferente a la delta que estamos utilizando para la derivada parcial. Esta es la derivada parcial y esta es la delta Kronecker. Entonces ahora lo que tenemos que calcular es la parcial del logaritmo natural de la sumatoria de e a la zj para j desde 1 hasta n con respecto al elemento i de z. Y para esto vamos primero a hacer un cambio de variable. Vamos a decir que una variable epsilon que sea igual a la sumatoria de e a la zj, y esto nos va a permitir hacer los cálculos un poquito más eficientes en el sentido de que vamos a ocupar menos espacio. Por lo tanto, podemos reescribir esta expresión como la derivada parcial del logaritmo natural de epsilon con respecto a zi menos la delta Kronecker de i de k, y tomando en cuenta reglas de derivación, la derivada del logaritmo natural de una variable es 1 sobre dicha variable. En este caso tendríamos que aplicar la regla de la cadena, por lo que diríamos que esta expresión está dada por 1 sobre epsilon por la derivada parcial de epsilon con respecto a zi menos la delta Kronecker de ik. Esta simplemente es la derivada, es esta aplicación de la derivada. La derivada del logaritmo natural de epsilon con respecto a zi sería 1 sobre epsilon por la derivada de epsilon con respecto a zi. Es una aplicación de la regla de la cadena. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de epsilon, pero vamos a regresar a las variables que estábamos utilizando, donde epsilon sabemos que es esta sumatoria, entonces tendríamos que esto es igual a 1 sobre la sumatoria de e al elevado al elemento z para todos los valores posibles, desde 1 hasta n, por la derivada de dicha sumatoria con respecto al elemento zi menos la delta Kronecker que ya habíamos mencionado anteriormente. Y ahora lo que nos resta es calcular la derivada de esta sumatoria de exponenciales. Y para esto lo que es importante darnos cuenta que esta sumatoria de exponenciales son múltiples exponenciales. Y si recordamos que la derivada de e es igual, de e a la x es igual a e a la x, entonces vamos a tener que tenemos la derivada de múltiples elementos elevados a diferentes elementos del vector z. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que para todos los elementos donde j sea diferente de i, donde z de j sea diferente a z de i, la derivada de ese elemento con respecto a z de i no depende de, o más bien dicho, z de j, cuando j es diferente de i, no depende de z de i. Por lo tanto, todos esos valores van a ser igual a 0. Y el único valor en el cual z de i tendría un efecto es cuando z de j es igual a z de i. Por lo tanto, esto se reduce como la derivada de e a la z de i con respecto a z de i menos la delta Kronecker de ik que ya hemos explicado. Y esto entonces se vuelve simplemente 1 sobre la sumatoria de todos los elementos de e elevado a la zj para todos los valores de z por e a la zi menos la delta Kronecker de i con k. Y ahora, si observamos bien esta fórmula, vamos a analizar lo que representa. Déjenme reescribirla en una hoja nueva para poder continuar con la explicación. Analizando entonces esta fórmula, nos podemos dar cuenta que, en este caso, déjenme escribirla así para que se vea más claro todavía. Analizando así la fórmula, como decíamos, si nos damos cuenta el primer término, no es otra cosa que la función softmax
para la clase I. Es decir, esto se vuelve la predicción, es igual a la predicción arrojada por nuestro modelo para la clase I. Y esta delta Kronecker no es otra cosa que 1 cuando I es igual a K, como habíamos mencionado anteriormente. Entonces, si comparamos esto con nuestro valor de Y, es decir, la clase correcta a la que pertenece la imagen que estamos procesando, que está dado por un vector de ceros y 1 para la clase correcta, esta delta Kronecker es exactamente este mismo valor para los casos o para el caso en que K es igual a I. Y lo que estamos notando entonces es que estamos cambiando de nombre de variable. Aquí estamos arrojando la predicción de que la predicción arrojada por nuestro modelo para I, pero nos damos cuenta que este valor 1 es solamente 1 cuando I es igual a K, que es la clase correcta a la que pertenece la imagen que estamos procesando. Por lo tanto, esto no es otra cosa que la predicción de nuestro modelo para la clase I menos la clase correcta a la que pertenece dicho elemento. Y como vimos aquí que I es igual a K, lo podríamos reescribir como la predicción de nuestro modelo para la clase K menos este vector Y. Y así demostramos que efectivamente la derivada parcial de L con respecto a Z está dado por la predicción de nuestro modelo menos la clase correcta a la que pertenece dicha imagen que estamos procesando. Muchas gracias, espero que este video sea de utilidad. En este video adicional de la serie Fundamentos de Deep Learning, presentamos de forma muy rápida cómo calcular, cómo se obtiene la derivada de la función de pérdida con respecto a las entradas que llegan a la función softmax. Muchas gracias.